tema muy importante que quizá muchos de nosotros aún no lo conocemos, la seguridad informática. Bueno, el tema de seguridad informática cada vez se va a volver más importante en nuestras vidas. Cada vez más un tema de vanguardia, el tema de la seguridad de la información en el Internet. Hablaremos con un profesional en la información con más de 8 años de experiencia en auditoría, pruebas de penetración digital, piratería ética y verificación de cumplimiento. Mellington Navas, quien cuenta con una licenciatura de Ingeniería Informática y Tecnología de la Información, Seguridad Informática y Sistemas de Información, que nos acompaña esta mañana y quien nos puede acompañar precisamente a conocer más detalles del tema de seguridad informática. Gracias, licenciado, por atender a esta llamada y sobre todo por hablarnos de un tema tan importante. Para empezar, ¿qué podemos entender como la seguridad informática? ¿Qué tal? Buenos días. Pues básicamente, seguridad informática realmente es un área bastante amplia, entonces abarca muchísimos conceptos pequeños, pero si lo tendríamos que resumir en un concepto fijo, podríamos decir que van a ser todos los esfuerzos que nosotros vamos a aplicar para proteger nuestra información. ¿Qué amenazas podríamos considerar en Guatemala, en el mundo entero, como las que mayor pueden afectar, las que mayor pueden poner en riesgo nuestra información? Las amenazas que son más significativas, tanto para usuarios individuales como para organizaciones, siempre van a ser aquellas que estén relacionadas a un tema de estafa o un tema de manipulación por parte del ciberdelincuente. En esto vamos a incluir principalmente los ataques de phishing, por ejemplo. Phishing es bien conocido por ser un correo electrónico en donde alguien intenta que alguna otra persona, en este caso la víctima, le dé clic a algún enlace fraudulento o proporcione información personal para que el ciberdelincuente después la utilice de una manera fraudulenta, ¿verdad? Entonces, este tipo de estafas, debido a que atacan directamente el ámbito emocional de una persona, pues son las que tienen un mayor porcentaje de eficacia o de éxito al momento de comprometer los activos, la información o cualquier recurso de la víctima o la organización en este caso. En ese aspecto me gustaría que habláramos de un tema importante, porque sabemos que a raíz del tema de la pandemia se utilizó más la tecnología, la banca en línea, etcétera, y me gustaría saber cómo podemos nosotros como los usuarios conocer a qué riesgos estamos expuestos en ese ámbito. Bueno, primero que nada, tenemos que entender cuáles son realmente las motivaciones de los ciberdelincuentes. Y es que normalmente nosotros pensamos, bueno, un ciberdelincuente va detrás del dinero, quiere literalmente directamente robarme mi dinero de ya sea mi banca en línea, mi entidad financiera, cualquiera. Pero tenemos que entender también que para los ciberdelincuentes el obtener información personal propia que es privada significa también dinero. ¿Por qué? Porque los ciberdelincuentes pueden recolectar esta información y venderla después a algún otro postor que lo va a traducir en dinero. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener mucho cuidado es cómo tratamos esa información personal. Y de igual manera, esa información personal normalmente contiene contraseñas, usuarios, para poder acceder a diferentes recursos, que a su vez podrían significar otro compromiso mayor, en donde sí ya podemos estar hablando de términos monetarios. Entonces, la principal amenaza a la que los usuarios nos debemos estar atentos a es específicamente todas esas mensajes o comunicaciones, ya sea por correo electrónico, por WhatsApp, por redes sociales, que básicamente suenan sospechosas, porque uno sabe cuando un mensaje suena sospechoso, uno tiene ese sentido común de decir esto no suena completamente cierto o esto alguna vez suena como muy bueno para ser cierto, en el caso de promociones falsas, de premios falsos, que lo hemos visto muchas veces. Entonces, creo que esa es la principal amenaza a la que estamos expuestos y es la principal amenaza que nosotros tenemos que tener en cuenta cómo abordar, y eso es 100% el sentido común, saber qué cosas yo debería estar recibiendo, qué cosas no, y tener en cuenta que yo puedo validar. Si alguien dice ser una persona que yo conozco, pues yo puedo ir por otra vía, llamarle por teléfono, visitarlo o algún otro medio para poder confirmar que sea ella quien quien se está comunicando conmigo para que de verdad podamos garantizar que esa comunicación es legítima. Licenciado Navas, es importante hablar también de alguna regla de oro que usted podría darnos. ¿Qué regla de oro podríamos darle a los usuarios para que protejan sus cuentas y su banca en línea? Yo dividiría esta regla de oro en dos partes. La primera es un poquito lo que veníamos hablando, saber dónde estoy compartiendo mi información, saber a quiénes le estoy proporcionando mi información. Un tip que no muchas personas saben o que lo conocen erróneamente es que mi contraseña, por ejemplo, mi contraseña de alguna entidad financiera,
por ser de esa entidad financiera, quienes deben saberla soy yo y esa entidad financiera. Pero esto es totalmente erróneo, porque mi contraseña solo debe ser conocida únicamente por mi persona y por nadie más, ni siquiera la entidad bancaria donde tengo una plataforma en línea para acceder. O sea, la contraseña solo debe ser conocida por mi persona y nadie más. Y esto debe ser algo que tenemos que tener presente todos los días. Es decir, nadie puede solicitarnos esa contraseña ni en persona, ni en mensaje de texto, ni las mismas personas del banco tienen que tener acceso a esa información. Entonces, una vez nosotros entendamos la importancia de proteger esto, estamos hechos con esa parte. Y la otra sería pues mantener una higiene cibernética adecuada. ¿A qué me refiero con esto? Es, por ejemplo, seguir las recomendaciones de tener contraseñas complejas y largas. En los últimos años, este ha sido un poco un debate, un poco en la comunidad de seguridad, porque algunos argumentan que la complejidad de las contraseñas muchas veces hace que los usuarios las apunten o que las tengan guardadas en otros lados porque es muy complejo de recordarse. Sin embargo, otra parte de la comunidad dice que la contraseña no tiene que ser compleja como lo tiene que ser larga. Entonces, si yo tengo una contraseña de 25, 30 caracteres, que es una frase que yo me voy a recordar inmediatamente, es igual de buena que una contraseña de 12 caracteres que es muy compleja para mí recordarme, ¿verdad? Entonces, tengamos siempre en cuenta eso. Si no podemos tener una complejidad muy alta en las contraseñas, podemos irnos por el otro lado y tener contraseñas muy extensas que de igual manera poseen la misma protección. Mellington, sabe que leo las notas que la productora nos ha trasladado y me doy cuenta que el phishing sigue siendo hasta hoy el número 1 en estafas digitales. Por phishing debemos entender cuando o una página o una persona impersona a otros y los tima. ¿Cómo está? Explíquenos por qué eso sigue siendo el mecanismo número 1 de estafa en línea. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues básicamente el phishing, como bien lo mencionaba, es una de las actividades de estafa que tiene mayor trascendencia tal vez, y me refiero a que no necesariamente estuvo presente desde el tiempo que estuvo la tecnología. Esto empezó hace muchísimos años con lo que conocemos como la estafa nigeriana, que en algún momento sí se movió hacia la tecnología, en donde recibíamos un correo electrónico diciendo que un príncipe nigeriano tenía una fortuna que necesitaba trasladar y que pedía ayuda para poder trasladarlo a nuestra cuenta bancaria, ¿verdad? Desde esos fueron básicamente los inicios de este tipo de estafa, ¿verdad? Tratar de que las personas se dieran información de ellos para que entonces los ciberdelincuentes o los criminales pudieran hacer uso de esta para diferentes fines. ¿Qué lleva mayoritariamente a las personas a caer en esta estafa? ¿Es la avaricia? ¿Es la ignorancia? ¿Es una manipulación también hecha que incluso uno no la comprende? ¿Qué razones puede haber? Yo creería que está más ligado a la tercera opción que mencionas, y es la forma en que estos delincuentes saben manipular a las personas, porque todo este tipo de estafas es básicamente un juego emocional. Entonces, el principal objetivo de un delincuente va a ser atacar a las emociones de una persona, tratar de conseguir que a esa persona le mueva algo dentro de ellos para que deje de pensar racionalmente y empiece a pensar más emocionalmente. Al momento que una persona empieza a pensar más emocionalmente, pues ya no tiene mucho control racional sobre sus acciones y es más probable entonces que pueda ceder información sensible. Por ejemplo, el año pasado vimos muchos tipos de estafas relacionados a que el delincuente se comunicaba con una persona indicando que era un familiar o un amigo lejano que estaba varado en el aeropuerto porque había sido detenido por algún tipo de impuesto, algo similar, y le indicaba a la víctima que necesitaba realizar una transferencia y que cuando entrara al país él se lo devolvía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí está el punto emocional al que me refiero, en donde hacen que la persona se ponga a pensar, a este familiar o a este amigo que no he visto hace mucho tiempo, necesita de mi ayuda. Le caigo. Pero ¿qué pasa cuando yo, usuaria del internet, tecleo la página o el portal electrónico de mi banco y ahí soy víctima de otro tipo de
impersonación o de otro tipo de personificación, eso es más difícil, Melington. ¿Cómo sé yo que a la página que llegué de mi banco es en realidad la de mi banco y no llegué a una fachada que lo que va a hacer es robar todos mis datos? De hecho, tú mencionaste específicamente la forma en que nos podemos asegurar de que estamos llegando a la plataforma legítima de nuestra entidad bancaria. Y esa es nosotros manualmente escribiendo en el navegador la dirección que nosotros sabemos que es de nuestra banca en línea o de nuestra plataforma que queremos acceder. ¿Por qué? Los atacantes en los años más recientes han utilizado ciertas estrategias bastante complejas, en el sentido que, por ejemplo, crean una plataforma ilegítima y a esta le compran publicidad en Google. Entonces, ¿qué es lo que hace algunas personas? ¿Qué es lo que hacen? Es que escriben en Google el nombre de la entidad bancaria y el primer resultado que les aparece es el que al que le dan clic. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Google por defecto, la publicidad lo pone en los primeros resultados. Entonces, estos delincuentes lograban que sus plataformas no legítimas salieran en los primeros resultados para las personas que quisieran acceder a su banca en línea de esa manera. Por eso es que la forma principal de protegerse es nosotros escribiendo manualmente. Así es. Melington, ¿qué pensás de lo siguiente? Yo soy usuaria, por supuesto, de bancas en línea y de aplicaciones en mi teléfono móvil de esas bancas en línea. Yo me he resistido deliberadamente a hacer mis registros biométricos, aunque siempre me lo ofrecen. Y no es resistencia a la tecnología ni al registro biométrico, pero honestamente me siento menos segura con ese tipo de ingreso que con el de una clave. Seguro en muchos sentidos. También pienso ¿Es más que inseguro el biométrico que el de la clave? eso es lo que quiero que reflexione Melington con nosotros. Primero, por seguridad, siento algo va a fallar algún momento en estos sistemas y tendremos que recurrir al sistema anterior, la clave que yo sé. Y segundo, siempre pienso, no sé si esto será una práctica habitual, pero todos en algún momento estamos en algún lugar y llamo a mi hermana y le digo, mira, por favor, métete en mi cuenta y transferime tanto, porque yo digo, si lo necesito en algún momento, ella no va a tener mi registro biométrico, es más fácil que lo haga con mi clave. ¿Qué pensás? Ok, los biométricos, de hecho, para dar un poquito más de tranquilidad, es una opción generalmente mucho más segura que una contraseña. ¿Por qué? Porque son dos diferentes tipos de autenticación. La contraseña es algo que yo sé y por ende se lo puedo compartir a alguien más, y el biométrico es algo que yo soy. Entonces ese ya no lo puedo compartir a alguien más. O sea, yo tengo que estar presente para que alguien más acceda. En el caso de los biométricos en los dispositivos móviles, por ejemplo, aplicaciones y demás, la seguridad que tenemos ahí es que todos los datos biométricos son administrados por el sistema operativo del celular. Es decir, Android, respaldado por Google, y iOS, respaldado por Apple, son los que gestionan esta información biométrica. Entonces, por ser dos empresas muy grandes, tienen muchos controles de seguridad en cuanto a información sensible, como los biométricos se refiere. Entonces, esos datos realmente biométricos míos no son almacenados en algún sitio y no pueden, por tanto, ser mal utilizados por alguna otra plataforma. Y la otra pregunta es, ¿cuán precisos son realmente los datos biométricos? Digamos, si mi cara, mi rostro es, digamos, común en términos generales, ¿no puede haber muchas personas que sean muy semejantes a mí? Ok, entonces para responder la primera pregunta es que no son almacenados fuera de tu celular o de tu dispositivo móvil. Los biométricos son almacenados en algo que se conoce como key ring dentro del dispositivo móvil, y cada vez que alguna aplicación va a utilizarlos, pues hace una llamada al sistema operativo para poder acceder a esta información porque es sensible, ¿verdad? Ahora, contestando la parte de los biométricos similares, el reconocimiento facial yo lo considero como uno de los biométricos menos seguros y de hecho uno de los puntos de acceso o de autenticación menos seguros, por lo que bien mencionas. Es muy fácil replicar en este momento con la tecnología que tenemos un rostro. Entonces, ese biométrico en particular sí lo descartaría completamente de mis sistemas de autenticación. ¿Te interesa más la huella dactilar? Exactamente, la huella digital es la que nosotros vamos a preferir en la mayoría de ocasiones para poder registrarnos en una aplicación, ¿verdad? Entonces, la huella digital, lo que hace la aplicación es que toma ciertas partes, no toma la huella completa,
El saber cuándo no seguir un enlace, el saber cuándo sospechar acerca de alguna comunicación, de algún comportamiento del equipo. Entonces sí viene siendo algo más cultural que, por ejemplo, muchas organizaciones han logrado exitosamente tener una cultura de seguridad muy afinada a los riesgos o a las amenazas que existen actualmente. Me sentí, dirían los jóvenes, yo lo dije en mi momento, me sentí fuera de onda. Cuando mi hermano, que ya es mayor de edad, le digo, mira, te voy a dar un cheque. Y se rió de mí. Me dijo, ¿un qué? Un cheque, le digo. Bueno, y me hizo una cara que de verdad me hizo sentir mal. Lo tengo que aceptar. Me dijo, pues haceme una transferencia. Yo le digo, pues en la banca en línea nunca he hecho una transferencia. Me dice, ok, te vamos a actualizar, no te preocupes. No soy tan grande como para decir, como para no decir estoy metido en el mundo digital en todo momento, pero me llamó la atención el hecho de que cada vez hemos avanzado más en el tema del uso de la tecnología amarrada a términos monetarios. Ahora, el tema es que esto conlleva riesgos, ¿no? Porque ¿a qué peligros estamos exponiéndonos los usuarios ahora con el tema de banca en línea y demás plataformas de este tipo, con lo que usted me está señalando, con el tema del phishing, por ejemplo? Claro, sí, realmente los peligros no están en las plataformas en línea como tal. Esa es una creencia que suele estar muy presente, que no voy a usar la banca en línea porque el simple hecho de usarla es peligroso, y no es realmente así. Un ciberdelincuente, por ejemplo, no va a ir detrás de la plataforma de la banca en línea y buscar romper su código fuente o lo que sea para obtener dinero. No, eso no es algo productivo, por decir así, para el delincuente, sino que el peligro yace de nuevo en los usuarios finales. Para un ciberdelincuente es mucho más fácil mandarles un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp diciéndoles que son de parte del banco y tratando de obtener información de ustedes como no sé, credenciales, contraseñas, nombres de usuarios. Entonces es por ello que las entidades bancarias actualmente están invirtiendo mucho en mensajes de concientización para que los usuarios finales sepan que esa información no se tiene que compartir bajo ninguna circunstancia. ¿Cuáles serían las plataformas o los lugares digitales más peligrosos en los que pueden suceder este tipo de cosas, además de las redes sociales? Hay quizá, no sé, páginas del banco o páginas que puedan atentar con nuestra seguridad informática. Pues plataformas directamente tal vez no, pero sí hay una estrategia muy importante que están utilizando los delincuentes, y es la clonación de sitios legítimos. Por ejemplo, si un delincuente viene y clona la plataforma de banca en línea de mi entidad financiera, básicamente los dos sitios web se van a ver exactamente igual. Entonces ya es muy difícil para un usuario determinar cuándo sí es legítimo y cuándo no. Existen recomendaciones como ver el candadito, verificar el URL, pero mi recomendación es que cada vez que nosotros querramos ingresar a una banca en línea o ingresar a nuestra banca en línea, escribamos manualmente la dirección en nuestro navegador, que nunca sea a través de un clic. Porque ¿qué es lo que sucede? Una estrategia que los delincuentes han utilizado en los años recientes es que ellos crean este portal fraudulento y le compran publicidad en plataformas como Google o como otros buscadores. Entonces, si el usuario llegase a buscar el nombre de su entidad financiera, la publicidad es lo que aparece primero. Entonces, los primeros resultados realmente es este portal fraudulento que los delincuentes han puesto ahí para poder robar información. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es que escribamos directamente en la URL del navegador el sitio a donde queremos ir para evitar caer en estas plataformas fraudulentas. ¿Qué me dices del hackeo de las redes sociales que incluso están verificadas con este chequecito azul que realmente nos da la tranquilidad a nosotros que la persona que está del otro lado es real? Pero se han dado hackeos también con personas verificadas. Sí, sí ha sucedido. De hecho, recientemente, creo que fue a finales del año pasado, hubo un caso bastante alarmante, por decir así, en la plataforma de Twitter.
Twitter, como bien saben, es una red social de microblogging en donde las personas pueden realizar publicaciones de un máximo de 240 caracteres y pues básicamente es estar cerca de estas personas o de estos artistas bastante reconocidos y que tienen su marca de verificación. Pues Twitter en ese momento sufrió un ataque a su plataforma de lo que se cree que fueron personas que trabajaban ya en Twitter. Aparentemente Twitter tenía una funcionalidad en la cual estas personas verificadas tenían ciertas otras características en sus cuentas, de las cuales las personas que trabajaban en Twitter, que estaban involucradas en este caso de estafa, pues abusaron y permitieron entonces a ciberdelincuentes publicar mensajes a nombre de estas cuentas verificadas. Los mensajes básicamente decían, bueno, hoy me siento de buenas y como tengo mucho dinero, vayan a este link y si ustedes me dan $100, yo les voy a regresar 200. Entonces, obviamente las personas que hacían eso daban los $100 y nunca les regresaban los 200, ¿verdad? Pero estos son casos bastante aislados porque se tratan de compromisos a las plataformas directamente y no a través de los usuarios. Los casos que se dan más comunes de compromisos de redes sociales se dan a través de los usuarios, contactándolos directamente con el tipo de estafas que ya les mencionaba, ¿verdad? Increíble. Vuelvo a lo que has mencionado, sentido común. ¿Cómo te encontramos para que nos puedas asesorar en este tema? Con un colega tenemos un proyecto que se llama Ergo Hackers, que lo pueden encontrar en Facebook y en YouTube, donde estamos cargando videos para ayudar justamente a los usuarios con recomendaciones de seguridad y con otros tips ahí para mantenerse protegidos.